Hoy voy a empezar a hablar de sustratos. Muchos de ustedes me preguntaron que bueno, que cómo hago los sustratos, qué son los sustratos, que vamos a hablar primero de lo más básico. Hoy vamos a introducirnos a lo que significan los sustratos, porque armar un buen sustrato no es nada fácil, ¿sí? Porque uno lo primero que tiene que saber es que para armar un buen sustrato tengo que conocer muy bien qué necesita la planta. Entonces, vimos en todo lo que es la lista de reproducción de Aprendiendo de Plantas, que ustedes ahí tienen del video 1 al 18, creo que el 18 es el último que publiqué, que es el de hormigas, toda una serie de cuestiones vinculadas a cómo cultivar plantas y qué cuestiones básicas tengo que tener en cuenta. El sustrato fundamental, hablamos del agua, de por qué la calidad de agua hay que tenerla en cuenta, porque en realidad muchos hablan de sustratos, del sustrato ideal, pero si tengo una muy mala calidad de agua, no sirve para nada el mejor sustrato del mundo. Entonces, quien no vio ese video, lo invito a mirarlo. El de calidad de agua es muy interesante, les da unos cuantos tips para saber qué hacer y cómo fácilmente saber qué calidad de agua tengo. Hoy vamos a entrar en sustratos. ¿Para qué? O sea, ¿qué es un sustrato? ¿Para qué uno arma un sustrato? O sea, ¿cuál es el objetivo del sustrato? El sustrato reemplaza al lugar donde uno, por ejemplo, planta una planta que sea normalmente tierra negra, un horizonte superficial con mucha materia orgánica. En general, mucha materia orgánica, con bastante buen drenaje, con nutrientes, pero que hace soporte. O sea que el sustrato no solo tiene que soportar a la planta, sostenerla, darle sostén, sino que además tiene que alimentarla y generar todos los nutrientes que la planta, o aportar los nutrientes que la planta necesita, excepto que yo lo haga a partir de un riego, como un fertirriego, o que además incluya otro tipo de fertilización. Entonces, sobre todo, si yo voy a armar un sustrato para suculentas, para cactus, es muy diferente de un sustrato para una hortensia o para una azalea. Totalmente opuesto, son dos cosas opuestas. Elegí este tipo de plantas para después ver que en el medio hay un montón de otras posibilidades, ¿no? Por eso a mí no me gusta hablar de recetas de sustratos, porque las recetas, entre comillas, funcionan de acuerdo al uso, al manejo que uno le dé. Yo puedo tener un excelente sustrato, pero si ese sustrato que me lo recomendó mi amigo Josecito le da excelente resultado a él, pero él tiene las plantas al aire libre, yo las tengo en el invernáculo, él va a regar mucho más espaciado que yo porque las tiene al aire libre. Si yo uso la misma receta que él de riego, estoy en problemas porque mis plantas se van a poner muy feas, se van a deshidratar, porque seguramente en el invernáculo donde no llueve, etcétera, etcétera, voy a tener que regar más frecuentemente, ¿sí? O sea que es muy difícil adaptar la receta de cualquier persona porque su manejo puede ser distinto. Yo puedo tener un sustrato totalmente mineral, le aplico la fertilización y la materia orgánica con lombricompost, o puedo usar el compost también de lombrices aplicado foliar, o puedo aplicar fertilizantes foliares o por fertirriego, y esas plantas están divinas, pero tienen una alta cantidad de nutrientes que agrego por fuera y además mucha energía. Tengo que estar pendiente de esas plantas, ¿sí? Porque esas plantas van a requerir que todo el tiempo le esté agregando lo que necesitan para sobrevivir. Si bien las suculentas y los cactus son muy frugales, esto quiere decir que no necesitan tanta materia orgánica, nutrientes, etcétera, etcétera. Pero sí tengo que estar pendiente un poco de ellos. En el otro extremo tenemos a las azaleas, a las hortensias, a las alegrías del hogar, que son plantas acidófilas. Esas plantas necesitan mucha materia orgánica,
mucho nutriente, sobre todo la alegría del hogar, que yo necesito producirla en un tiempo corto, ¿sí? La alegría del hogar es una planta que nosotros decimos una herbácea de verano. Impatiens es una planta de verano. ¿Por qué? Porque normalmente las ponemos en los jardines a media sombra en verano. Es una planta de selva, es una planta nativa de Brasil, por ejemplo. Entonces, necesita calor, necesita humedad, necesita mucha materia orgánica descompuesta. Y el productor normalmente, como todos los viveristas que viven de eso y que digamos que su vivero representa su ingreso, lo que tienen que hacer es hacer la mayor cantidad de plantas en el menor tiempo posible para que las reditúe económicamente. Esto hace que las plantas tengan que crecer rápido, que tengan todos los nutrientes adecuados para acelerar lo más posible el proceso. Entonces no me puedo equivocar con el sustrato, porque si yo me equivoco con el sustrato y tengo un sustrato muy básico, la planta la alegría del hogar me va a mostrar deficiencias nutricionales en las hojas. Me va a empezar a mostrar manchas, clorosis, necrosis, y voy a decir, ¿qué es esto? Y estoy mal con el sustrato. También puedo estar bien con el sustrato y estar muy mal con el agua. Y al regar frecuentemente, vuelvo a lo mismo. La planta puede manifestar algún tipo de síntoma. Esto en las suculentas no lo vemos tanto. ¿Por qué? Porque son plantas que son mucho más lentas en crecer. Entonces no se ve de un día para el otro como se puede ver en una herbácea de estación, ¿sí? Bueno, entonces, yo acá junté todo lo que tenía disponible para mostrarles qué tipo de sustratos tengo. Me acabo de dar cuenta que el micrófono lo dejé al lado del teléfono, así que ahora me lo pongo y seguimos. Bueno, dicho esto y poniéndome el micrófono en su lugar, ahora creo que van a escuchar mejor, les voy a ir mostrando los distintos ingredientes que tengo. Esto es como una cocina, vamos a hacer como si fuera una cocina. Si bien no voy a preparar ahora, porque esto es una introducción, igual, digamos, como les digo, no hay recetas para nadie porque todo depende del manejo. Es muy importante el manejo. Si yo riego más o menos frecuentemente, puedo cambiar absolutamente todo el microclima de esa planta. Entonces, no hay recetas porque tengo que tener en cuenta. El sustrato va asociado a la nutrición y al riego, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con todas las cuestiones que usa la mayoría de la gente. A ver si tengo todo acá. Me parece que me ha quedado algo. Aquí está, abajo. Ahí vamos. Bueno, espero no olvidarme de nada. Voy a empezar primero por lo que es el sustrato que se usa, el ingrediente que es más usado en los sustratos, que es esto que ven acá, ¿sí? Espero que se vea bien. Es turba. Hay turbas blancas, turbas negras, turbas de distintos tipos. La turba es materia orgánica que crece, son plantas que crecen en las zonas muy frías, cercanas al Ártico, digamos, bien al norte, Canadá, en Argentina, en Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces estas plantas se congelan y esto es parte de lo que se arman capas de esas plantas congeladas. Esto es parte de lo que se saca de ahí. Por eso la turba es un poco cuestionada ambientalmente porque, digamos, es parte de lo que se llama permafrost o plantas congeladas que son parte de un suelo, de un sustrato en una región muy particular que es una región fría. Entonces, bueno, estas turbas son cuestionadas, pero es lo que más se usa en el mundo para preparar un sustrato para plantas, sobre todo los cultivadores, ¿sí? La turba en general tiene un pH más bien ácido. Tiene características muy particulares. La turba lo que tiene es que es muy aireada, entonces es muy interesante, es muy liviana, es muy interesante. Captura mucha agua, ¿sí? Por eso se usa mucho en las siembras de plantas bebé, porque mantiene la retención de agua.
pero tiene un problema. Cuando se seca es un problema. No la puedo dejar secar, porque cuando se seca se arma una costra tremenda que no permite que el agua pase, ¿sí? Entonces, la turba normalmente la usamos para lo que son sustratos de siembra, no tanto para las plantas, si bien hay muchos cultivadores que las usan también para las plantas. Pero bueno, tengan en cuenta que tira el pH un poco para abajo, cuando se seca es muy problemática y por lo general no conozco suculentas que crezcan en suelos con turba, ¿sí? O cactus, no conozco. Puede ser, alguien me puede decir en comentarios, te olvidaste de esta, quizás, pero no. Bueno, esto por un lado, la turba. Después tenemos acá dos, perlita, la blanca, una piedra volcánica muy liviana, y la vermiculita, otra piedra totalmente liviana, las dos y muy diferentes. Vamos a empezar con la perlita. La perlita es súper liviana también, está buena, se usa mucho en las mezclas de sustratos de siembra porque retiene bastante el agua. Entonces la turba, la perlita ayudan a que las plantas bebés tengan suficiente aireación, porque la planta bebé, cuando uno siembra una semilla muy chiquitita, la planta necesita poder crecer para arriba y para abajo. Y para abajo tiene que tener un sustrato muy suelto para poder desarrollar raíces, ¿sí? Entonces se usa mucho la perlita. Yo no la uso en el sustrato para plantas grandes, pueden usarla. Hay muchos productores que la usan en una proporción que no sea muy alta, ¿sí? Yo diría no más de un 15-20%. Pasamos a la vermiculita. La vermiculita tiene una particularidad, la otra es más cilíndrica, que esta es bien chata, ¿sí? Es bien chata, es muy liviana. Yo la vermiculita la uso solo para tapar las siembras. O sea, cuando siembro en un sustrato de siembra, que ahora les voy a mostrar, a ver si puedo ver ahí bien la vermiculita. Cuando siembro en ese sustrato de siembra, lo que hago es tapar, porque las semillas son muy chiquititas, entonces no las puedo tapar demasiado, porque si no, no pueden salir afuera, es ponerles esto arriba, vermiculita. La mayoría de los productores que hacen plantines bebés la usan para eso, no se usa para el sustrato de las plantas adultas, porque además es bastante cara, es cara, entonces no la uso para eso. Bueno, acá se me cayó en mi sustrato un poco de perlita. Bueno, vamos al siguiente. Ahí vamos. Sustrato de siembra. Este lo puedo comprar en distintos lugares. Hay muchas marcas. Sustrato de siembra. Si ustedes ven en la textura, se van a dar cuenta que tiene mucha turba y tiene un poco de perlita, ¿sí? Además, algunos le ponen fibra de coco, que yo no tengo en este momento, porque en Argentina es cara la fibra de coco, es muy barata en los lugares más tropicales. Fibra de coco que también sería como equivalente a la turba, o a la cáscara de corteza de pino compostada. Las cortezas compostadas también se usan para los sustratos, pero también hay que estar cerca de forestaciones, hay que triturarla, hay que compostarla, porque si no, como les conté con las astillas, fijan los nutrientes, o como el arroz, las cáscaras de arroz sin compostar, fijan nutrientes. En las suculentas y cactus no se van a ver tanto, ¿sí? Porque son plantas que tienen una estrategia de crecimiento lenta. Pero si yo agrego eso en una alegría al hogar, va a ser un dolor de cabeza, porque va a fijar nutrientes y se va a poner toda amarilla y clorótica. Entonces, este sustrato lo uso para sembrar, ¿sí? Yo lo uso para sembrar y siembro. Lo primero que hago, bueno, después cuando hagamos alguna siembra les voy a mostrar. Este año todavía no inicié las siembras porque hacía tanto calor, está tan raro el tiempo. Así que no sé cómo me va a ir. Bueno, este sustrato es para sembrar. Sirve mucho para sembrar plantas que sean de más rápido crecimiento. Si yo voy a sembrar con esto una planta que sea muy lenta,
yo además abajo de esto le agrego una capa de un sustrato con más tierra negra, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga los nutrientes necesarios y si no le tengo que agregar fertilización todo el tiempo. Pero a mí no me gusta agregar fertilización a las plantas bebés demasiado. ¿Por qué? Porque se pueden quemar, porque uno le puede errar con la concentración. Son plantas muy sensibles, muy chiquitas. Entonces, al poner una capa de tierra negra abajo, un poco más abajo, lo que hago es que cuando la planta va creciendo tenga los nutrientes necesarios. Y después lo tapo con vermiculita, ¿sí? Esto es para siembra. Bueno, acá me mandé una que tiré perlitas en el sustrato que yo uso y no tienen que tener perlitas, así que espero que no vean las perlitas. Otra cosa, otro sustrato que es muy cuestionado es la tierra negra, ¿sí? Muy, muy cuestionado porque la tierra negra es el horizonte superficial de cualquier suelo, de un suelo rico en materia orgánica. Entonces, la tierra negra en muchos lugares en el mundo está prohibida utilizar. Entonces, se usa todo en base a turba. Pero en esos lugares en el mundo tienen mucha tecnología, están muy tecnificados, tienen fertirriego automático, entonces tienen sensores que miden el pH del agua y la concentración, la conductividad eléctrica. Inmediatamente tienen inyectores que van bajando, subiendo el pH, bueno, y además inyectan el riego que necesita esa planta para ese momento de su crecimiento, con el fertilizante adecuado. Bueno, nosotros, por lo menos acá, salvo algunos productores muy grandes, esa tecnología no está. Entonces, la tierra negra sirve porque le da estructura al sustrato, lo hace un poquito más pesado. Y eso poquito más pesado hace que uno pueda tener la planta más tiempo en ese sustrato, porque además le da estabilidad, le da nutrientes, le da un poco de todo. Vamos a seguir con la puzzolana. Esta puzzolana es chiquita, es de grano chiquito, hay otras de piedras mucho más grandes. Hay algunos cultivadores que la usan. La puzzolana es una piedra volcánica, ¿sí? Es una piedra volcánica que por el color tiene hierro, tiene, si no me equivoco, azufre. Entonces, hay plantas que les va a andar bien y plantas que no. Por el color que tiene, a mí me da la sensación, no lo investigué demasiado, que son piedras que andan muy bien con plantas acidófilas. No tanto con plantas más basófilas, pero es mi idea. Igualmente, yo a veces la uso para, como tiene mucha nutrición y genera además porosidad, etcétera, la uso cuando siembro, la uso cuando descabezo, pongo a enraizar, es muy buena para enraizar plantas. Pero ojo, porque después les tengo que dar todos los otros nutrientes que necesitan, ¿sí? Pero en otras la he tenido que sacar porque no me daba buen resultado, porque no les gustaba para nada a las plantas. Tengo. Esto es carbón, ¿sí? Es carbón molido, carbón activado en este caso. Bueno, uy, qué feo que sale cuando toma el carbón. El carbón, yo lo uso el carbón un poquito, una proporción muy pequeña, en una carretilla, puede ser un envase 8, ¿sí? De carbón, porque el carbón lo que hace es, si hay algún patógeno, qué sé yo, lo fija. Muchos me han preguntado, pero no, entonces no puedo poner tricoderma, micorriza. Sí, no hay problema. La tricoderma crece perfecto, tiene un rango tan alto de pH que el carbón no le afecta. Bueno, ahí, ay, por Dios, me asusto cuando me veo toda de otro color. La tricoderma no es afectada por el carbón. Muchos me preguntan, no se hagan problema. Hay evidencia científica que dice que el carbón no afecta a la tricoderma. ¿Y por qué? Porque el carbón no es un fungicida. Todo el mundo, el carbón es un fungicida. El carbón no es un fungicida. Lo que hace, tiene un efecto físico en el sustrato, que es elevar el pH,
¿sí? Un poquito, eleva el pH. Con lo cual, los hongos no les gusta mucho. Hay muy pocos hongos que crezcan en pH básico, son más bien acidófilos, ¿sí? Pero la tricoderma o algún tipo de micorriza se lo bancan muy bien. Así que un poquito de carbón nunca está mal en el sustrato. Bueno, vamos a otro tipo de ingrediente. Vamos a hacer unas milanesas con papas fritas hoy. Bueno, esta es la pometina, piedra pómex. Pometina, gránulo chiquito, gránulo grande. Acá se me fue el gránulo de la mano. La compré por internet y cuando la vi dije, uy, está un poquito grande, no importa, la uso igual. Estas dos lo que tienen de bueno es que son rocas, piedras livianas y que además tienen calcio, magnesio, tienen silicio, ¿sí? Entonces son rocas que aportan nutrientes y que además son muy livianas, entonces generan porosidad. Yo en el sustrato necesito generar un sustrato poroso. ¿Por qué? Porque necesito que drene rápidamente. Cualquier tipo de plantas necesita que el agua se vaya, salvo las acuáticas o las subacuáticas que necesitan mucha agua. Normalmente necesitamos que drene. Entonces, este tipo de sustrato es súper liviano, genera porosidad. Yo uso las dos. ¿Por qué uso las dos? Y porque cada tanto meto una grande, y meto una grande también arriba de adorno, porque va a generar macroporos. Y estas van a generar poros más pequeños. Yo necesito mucho poro para el aire y también mucho poro para que haya agua, para que algo de agua, algún tipo de humedad retengan. Entonces, estas piedras se van a mojar todas, van a absorber algo de agua, pero también se secan fáciles, ¿sí? Yo uso esto en lugar de arena gruesa, porque la arena es muy pesada, entonces hace que las macetas sean difíciles de maniobrar. Por otro lado, tengo acá en este vasito cenizas, ¿sí? Las cenizas las podemos usar también en baja proporción, en un vasito, en una carretilla, pero también tienen muchos nutrientes las cenizas. Y nutrientes que le vienen muy bien a este tipo de plantas. Entonces, las podemos usar. Y además, la ceniza se usa también, por ejemplo, la puedo usar por el efecto físico que tiene cuando voy a hacer un gajo, corto el gajo y lo paso por ceniza o por canela, eso hace que el gajo se seque esa parte. O sea, es un efecto físico. Bueno, vamos a seguir con mi super compost maravilloso. Este es mi super compost maravilloso. Uy, yo me veo horrible, no importa. Vamos a ver el compost. Este es el compost que yo hago de triturado de ramas. Compré en su momento unos camiones, ahora no los consigo más cerca. Fíjense que tiene pedacitos de maderitas. Bueno, este compost yo lo amo. Además, a este compost le agregué tricoderma en su momento, que espero que esté por ahí. Si no, además, bueno, a todas las mezclas que hago le agrego un poco de distintas cuestiones, ¿sí? Pero es un compost muy bueno. De hecho, lo tengo en una parte de un estanque abandonado y crecen plantas arriba de él. Así que tiene una porosidad maravillosa, tiene mucha materia orgánica. Este lo uso muchísimo con las asclepidáceas, mezclado con otras cosas, pero anda muy bien. Y si no me equivoco, por último, mi compost. Este es el compost que yo uso para las plantas. Por ejemplo, que estamos usando ahora, estoy usándolo en crásulas, por ejemplo. ¿Qué tiene? Tiene una parte importante de tierra negra, tiene compost del que le acabo de mostrar de ramas, tiene pometina y además después le agrego la pometina gruesa, ¿sí? Este está sin la pometina gruesa, que la agrego normalmente cuando voy envasando, porque es tan grande que si no es un lío. Y además, según el tipo de plantas o lo que fuera, yo le agrego otras cosas que tengo acá. Este es el famoso sílice, ¿sí? Es silicio en polvo y tiene muchos micronutrientes. Pongo este envase en una carretilla
de sustrato. Después, normalmente elijo si agrego micorrizas o tricoderma. Micorrizas o tricoderma. No agrego las dos cosas juntas. Ahí vamos. No agrego las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque son dos hongos y van a competir. De hecho, cuando trato de conseguir estos productos, trato de conseguir estos productos puros. Hay empresas que venden la mezcla de tricoderma más Bacillus subtilis más Pseudomonas más... No les recomiendo eso. Les recomiendo solo esto. Si voy a plantar en verano, le agrego, por ejemplo, tricoderma. O sea, si voy a plantar en la primavera, que ya sé que viene el verano y voy a tener ahí a Fusarium siguiéndome los pasos, voy a usar tricoderma. Es una buena época para usar tricoderma si quiero usar las dos cosas, ¿sí? Para prevenir lo que son los hongos de suelo. Si voy a plantar en esta época, en otoño, uso las micorrizas, porque ahora viene una época de invierno donde la planta va a estar mucho más lenta para crecer y todo. Entonces necesito aprovechar que colonicen las micorrizas las raíces, ¿sí? Agrego micorrizas. Y después puedo agregar también el nematicida si quisiera y quiero prevenir nematodos. Agrego el Paxillomyces también. El Paxillomyces conviene agregarlo más en el verano, que es cuando tenemos fuertes ataques de nematodos, pero hay que alternar, o sea, no los agrego todos juntos, ¿sí? Si yo veo que tengo nematodos, agrego el nematicida y espero. Si veo que viene primavera-verano y voy a tener un problema con el hongo Fusarium, etcétera, agrego tricoderma. La tricoderma también tiene la ventaja que la puedo aplicar foliar, entonces puedo tener un sustrato con micorrizas recién plantado o con Azospirillum, que lo uso para alargar raíces muy potentes. El Azospirillum no es un hongo, es una cosa cercana a una bacteria, con lo cual lo que voy a hacer es, puedo agregar uno u otro, depende del Azospirillum, por ejemplo, yo lo uso mucho cuando estoy enraizando, ¿sí? Para que tenga raíces potentes. Una vez que tengo esas raíces hermosas, potentes que yo, puedo agregarle micorrizas. Entonces, ahí hago que la micorriza se fije a la raíz y mejore la nutrición de la planta, ¿sí? En este vínculo que es beneficioso para ambas partes, digamos. Entonces, tengo todos estos sustratos acá que les mostré y seguro hay muchos más, yo son los que tengo en casa. Ojo con, si yo le agrego azufre, el azufre no uso microorganismos y si agrego azufre voy a estar acidificando, voy a generar el efecto contrario al carbón, ¿sí? Azufre acidifica, carbón eleva el pH. Un poco para que tengan una idea así mínima de todo esto. Lo ideal es sustrato liviano, con mucha porosidad, poros grandes, poros chiquitos, y que tenga algo de nutrición si yo no quiero aplicar todo el tiempo fertilizantes. En las suculentas no es todo el tiempo porque son plantas de lento crecimiento, entonces puedo aplicar 2 veces al año, pero se nota cuando es un sustrato totalmente mineral que yo, por ejemplo, le agrego la pometina, agrego la puzolana, agrego perlita, vermiculita, algo de turba. Hay gente que cultiva eso, entonces dice, yo ahí me saco de encima a todos los nematodos, a todos los problemas que puede traer la tierra negra. O el compost. Sí, fantástico, pero tengo que fertilizar todo el tiempo porque la planta no tiene nutrientes, tiene un sustrato súper aireado, súper drenado, maravilloso, pero con pocos nutrientes, ¿sí? Porque va a tener los nutrientes que le liberan esas rocas cuando se van descomponiendo, que no son tanta cantidad. Entonces también tener en cuenta eso. Bueno, creo que por ser la primera vez que hablamos de sustrato ya estamos bien, no los quiero enloquecer. Esto es es un video básico y general de sustratos, pero tengan en cuenta qué características tienen los sustratos y qué requerimientos tienen sus plantas para poder cultivarlas. Les mando un abrazo. En la próxima, si quieren, preparamos algún sustrato
tipo en la carretilla. Nos vemos, adiós.